Buenas noches a todos, sean bienvenidos. Vamos a iniciar este tema en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una vez más, bienvenidos. La semana anterior comentábamos acerca de los cuerpos incorruptos de ciertos santos de nuestra Iglesia Católica, y en este curso, el día de hoy, vamos a hablar un poco acerca de los milagros eucarísticos. Debo decir que hace aproximadamente unos 20 años, un poquito más, un poquito menos, eh, recuerdo que este tema también fue para mí uno de los que más me llamaban la atención. Eh, me impactó mucho un, uno que había escuchado. Miren, voy a decirlo de esta manera. Cuando yo empecé en el caminar del Señor, tardé unos 2 a 3 años para interesarme en las cosas de Dios. Es decir, yo iba a un grupo en la iglesia, pero iba por las personas, porque eran amigos, etcétera, ¿no? Pero no iba por las cosas de Dios propiamente. Como 2 o 3 años después fue que empecé a ir ya un poquito más por las cosas de Dios, es decir, ya por los cursos, por el conocimiento, por la lectura de la Biblia. Y en ese entonces recuerdo que veía mucho un canal que pues todavía existe, el famoso EWTN, como se suele mencionar así mismo, ¿verdad? El canal fundado por la famosísima Madre Angélica de feliz memoria, y que pues este canal tenía una programación para creyentes. Yo debo decirlo de la siguiente manera: pues como era yo recién iniciado, este canal para mí era una cosa impresionantemente grande. Para mí era la última palabra. Yo veía que salían religiosas, que salían sacerdotes, que salían, vaya, de todo tipo de gente muy estudiada, muy conocedora, y yo le daba muchísima importancia a todo lo que decían. Veía la programación lo más que podía, por supuesto no me la aventaba toda, pero lo más que podía, la podía disfrutar. Y me acuerdo que entre tantos, en algún momento pasó un programa, no sé ni cómo se llamaba ni de qué trataba en general, pero recuerdo que trataba el tema de los milagros eucarísticos. Yo no conocía el tema en aquel entonces. Si hoy desconozco muchas cosas, en aquel entonces desconocía muchas más. Entonces me vi impactado por ese tema de los milagros eucarísticos, que como está aquí en esta pequeña representación, bueno, en esta fotografía, pues vemos lo que llamamos a veces tal cual una hostia sangrante, ¿verdad? Y a mí me impactó muchísimo. No sé qué impresión tengan ustedes, ¿verdad? Pero a mí me impactó muchísimo de entrada cuando veía yo que decían, y me acuerdo mucho de ese famoso milagro en Lanciano, Italia, donde decían que un sacerdote estaba empezando a tener dudas de su fe, y pues en el momento de que, siendo sacerdote, insisto, y teniendo dudas de la presencia de Jesús en la Eucaristía, pues la Eucaristía sangró, ¿no? Y me impactó mucho más porque aquello que se escuchaba de muchos siglos atrás decía que estaba todavía al día de hoy esas gotas de sangre de cuando partió el ya cuerpo de Cristo, y que lo partió y salpicó la sangre, que todavía al día de hoy hay gotas de sangre en esa capilla, ¿no? O sea, a mí me impactaba muchísimo, y pues en aquel entonces, lo admito sin ninguna vergüenza, pero tampoco me enorgullezco al 100% de esto, pero yo compraba mucho una revista que se llama Muy Interesante. Y pues obviamente los temas que trata, el título de la revista lo dice, ¿no? Trataba temas que fueran como muy llamativos, y pues obviamente que la revista lo que intenta es vender, y habla de los temas que sean. Dentro de ellos hablaba en alguna ocasión de las cosas de la fe, y si no me equivoco, habló también de los milagros eucarísticos. De hecho, alguna vez también habló de posesiones y demás. Pues es lo de menos, porque ellos lo que intentan, repito, pues es vender su producto, y por eso es que utilizan distintas plataformas de fe, de economía, etcétera, para poder llevar adelante su misión, pues de negocio, ¿verdad? Entonces yo compraba esa revista, y pues apenas, eso sí, tengo que decirlo, apenas tenía un poquito de acceso a internet. Me tocó cuando íbamos a esos famosos café internets, ¿verdad? Donde rentábamos por hora el internet, y que pues siendo esa situación,
pues nos apurábamos para rescatar la mayor parte de información que pudiéramos. Empecé pues a conocer un poquito de milagros eucarísticos, me di cuenta de que había en México. Cuando vi que había en México yo me emocioné muchísimo, porque se decía, ¿no? Tal cual, estrictamente, en una capilla en Guadalajara está allí también expuesto el Santísimo y demás, que ya está como una sangrante, insisto. En otros países, Colombia, Perú, si no me equivoco, yo veía que había muchísimo, ¿no? Entonces a mí me daba por una parte mucha alegría, pero por otra parte me llamaba mucho la atención. Por eso es que me quería empapar del tema muchísimo, muchísimo, lo más que pudiera, por supuesto. Por milagro eucarístico, nosotros podríamos definirlo como un acontecimiento que ante los sentidos se presenta como una corroboración de que Cristo está presente en la Eucaristía, ¿no? Entonces, pues yo lo voy a decir así, imaginemos eh, pues le llamo de momento esta custodia, ¿verdad? Donde está el Señor Jesús expuesto y donde se ve pues que ha sido transformado propiamente, ¿no? Bien, entonces, de repente para mí fue, insisto, algo muy, muy impresionante, pero también hay otro tipo de milagros eucarísticos. Me acuerdo mucho de uno que leí, a lo mejor ustedes lo recordarán, de un sacerdote que iba a dar la comunión a los enfermos y llevaba la Eucaristía y la metió en un libro de oraciones y se la resguardó, y creo que iba a ser asaltado, y entonces le dispararon en 2 ocasiones, y cuando se dieron cuenta las balas se habían detenido en el libro, en la parte donde estaban las hostias, y las hostias estaban sangrantes, ¿no? O aquel famoso milagro también de estos santos de la ecología, si no me equivoco fue San Antonio de Padua, aunque puedo equivocarme, eh, de hecho, no, me estoy equivocando porque es otro muy diferente. Más bien es que estoy confundiendo cuando él le predicó a los peces, y ahorita reuní la imagen de los peces con la que voy a decir que es que en un pueblito un sacerdote iba a llevar también la Eucaristía para un enfermo o para varios enfermos, y de repente vino como que una lluvia muy potente, se inundó, se salió de su cauce el río, y entonces el sacerdote se cayó, se le cayó en las hostias, y pues estaba muy preocupado porque las pobres hostias consagradas obviamente ya estaban quién sabe por dónde, ¿no? Pero resulta que empezó como que a decir a los lugareños y a decirles, oigan, pues que fíjense que se me cayó el Santísimo, y entonces cuando se desbordó el río pasó, y estaban muy preocupados cuando alguien les dijo, no, vengan a ver, ¿no? Y en el río había unos peces, y cada uno de esos peces tenía una de las hostias consagradas en su boquita, estaban como arribita, por así decirlo, como flotando los pececitos en el agua, y estaban en su boquita, repito, las hostias. El sacerdote se acercó, las recogió, y en cuanto recogió los peces se fueron, ¿no? Y yo leía todo esto y yo me emocionaba muchísimo porque decía, es que qué impresionante todo eso, ¿no? Qué impresionante ver que una hostia puede parar una bala, qué impresionante ver que hasta los mismos animales, ¿no? Se acordarán que justamente cuando es Corpus Christi se habla mucho de los burritos o las mulas, porque se habla también de que ante la presencia del Señor en la Eucaristía, los burros y las mulitas se arrodillan a su presencia. Entonces, ver todo eso a mí me impactaba muchísimo. Pero para poder tener un pensamiento crítico, para poder tener una base para juzgar adecuadamente estas situaciones, quiero que entendamos desde el principio a qué nos referimos. Porque hablamos de milagros eucarísticos, yo creo que antes de hablar de milagro tenemos que hablar de la Eucaristía en primer lugar. Y partiendo de allí vamos a ver qué es entonces un milagro dentro de la Eucaristía o un milagro eucarístico. Y lo primero pues es que, bueno, perdón, aquí me emocioné en la introducción y no les compartí estas fotografías, que las pueden encontrar ustedes tranquilamente en internet con la historia de cada una de ellas. Eh, y hay muchísimas, ¿no? Insisto, algunas hostias que tienen a la vista lo que parece ser la imagen del rostro de Jesús, otras que, repito, en su mayoría cuando hablamos de milagros eucarísticos son hostias que han sangrado, o que de hecho ya no tiene la textura de pan sino de carne. Y dicen algunos, por ejemplo, si ustedes quieren, ahí sí, si quieren ahondar un poco en el tema, uno de los
que más ha estudiado esto es el doctor Ricardo Castañón, a lo mejor hasta lo conocen, tiene varios videos en YouTube, aquí a Jalapa ha venido y ha expuesto justamente todos estos, y él menciona que justamente se ha hecho estudio a esta como carnecita, insisto, que se transformó en la hostia, además de que sangró, se hizo como una carnecita, y que esa carnecita viene a ser como una parte de la membrana del corazón. Y en algunos momentos ya han llegado al clímax, algunos, cuando han dicho que según algunos doctores es una pequeña parte de un corazón que está agonizando, ¿sí? Es decir, ya obviamente lo relacionan con el momento de la crucifixión y todo esto, cuando Jesús se entrega completamente, y ya viene toda una interpretación de ello. Pero, ¿qué podemos decir nosotros un poquito desde la razón y la fe? Por supuesto, van juntas, efectivamente juntas. Todo empezó con la última cena, ¿verdad? Ahí comienza todo. Porque en ella, en la última cena, recordamos que se nos narra en la Sagrada Escritura que era la cena de Pascua. Bueno, voy a decirlo, ¿no? Porque mientras algunos autores hablan de la cena de Pascua, otros hablarán de la cena previa a la Pascua, pero eso lo vamos a dejar para un momento en que se hable propiamente de la cena de Jesús, desde cuándo fue y todo esto, ¿no? Nosotros tenemos que recordar que lo que nos narran los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y San Pablo a los Corintios, porque San Juan no habla de ello, ahorita les digo algo sobre eso, es la famosa institución de la Eucaristía, ¿sí? Allí es donde encontramos la narración en la que se dice que Jesús, en la cena, dice, tomó el pan, lo bendijo, lo partió, lo repartió y se los dio diciendo, tomen y coman todos de él, ¿verdad? Y ahí empieza pues esta narración en la que Jesús, decimos desde nuestra fe, instituye la Eucaristía. San Juan no narra la institución de la Eucaristía, muchachos. San Juan, de él tenemos otro acontecimiento que por cierto no viene con los sinópticos, que es el lavatorio de pies, ¿verdad? Cuando nosotros queremos hablar del lavatorio de pies, no vayamos ni a Mateo, ni a Marcos, ni a Lucas, sino vayamos a San Juan. Él es el único que lo cuenta, pero también es el único que no cuenta la institución de la Eucaristía. Tenemos detalles técnicos con mis perritos, ¿verdad? Ahí los deben escuchar a lo lejos. El día de hoy están desatados. Hace un momento, antes de empezar la grabación, mis gatitas estaban haciendo ruido. Ahora son los perritos. Espero que se vayan calmando un poquito. Pero, pues, si no, ahorita les voy a aventar un distractor. A ver si es su peluchito. Miren, tienen un peluchito y se los voy a aventar a los perritos. A ver si se pueden como aplacar un poquito, a ver, ya lo agarraron. Si lo agarran, con eso es suficiente. Parece que lo agarró. Esperemos entonces. Perdón, volviendo entonces. Ahí empieza todo, en la última cena, cuando Jesús dice unas palabras muy interesantes. Dice, esto es mi cuerpo. Muchos, sobre todo obviamente que no creen en la Eucaristía como un sacramento, pues muchos dicen que hablaba Jesús en un sentido figurado, por ejemplo, que es solamente una representación. Yo recuerdo muchísimo a una persona, y lo digo así, van a ver porque es importante, incluso dentro de nuestra fe, tenemos todavía que educarnos. Era una persona que estaba en un grupo de iglesia, pero que había pasado muchos años con hermanos separados, con protestantes. Allí había pues vivido la mayor parte de su fe y posiblemente se acercó a la Iglesia Católica. Y recuerdo que hicimos un momento de oración ante el Santísimo, una hora santa, vaya. Y en este momento de oración ante el Santísimo, terminamos muy bonito el momento, y recuerdo que se acercó a mí y me dijo que le había gustado mucho, pero que decía, todavía me cuesta un poquito como que hacer oración frente al Santísimo, decía, ¿no? Me cuesta un poco hacer oración. Se entiende porque al ser protestante, pues ellos hacían oración frente a cualquier otra cosa menos frente al Santísimo, ¿no? De hecho, el protestante tiene una aversión al Santísimo. Después de eso,
dice, me dijo esta persona, aquí viene el punto importante, dice, yo sé que es solo una representación, pero aún así me cuesta mucho. Y le dije, momento, no es una representación, no es una dramatización de que Jesús está en la hostia representado. No, 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 no. Está realmente presente. Realmente presente. Y entonces, a eso voy, a que gente que, bueno, en este caso me voy a un extremo con una persona que venía del protestantismo, pero también gente dentro de nuestra fe, todavía no entiende qué es lo que pasa realmente y a veces cree que es eso, una representación. Hay gente, me ha tocado, y fíjense nada más, me dio, voy a decirlo, me dio hasta un poco de tristeza, porque una persona con más de 20 años en grupos de iglesia, siendo coordinadora y todo esto, me decía que un sacerdote le dijo lo siguiente. Yo no lo escuché del sacerdote, pero tampoco lo veo tan inverosímil lo que me dijo esta persona. Dice, no, no, no. Dice, es que no hay que tener miedo cuando se roban las hostias para profanarlas. Y yo decía, ¿por qué? Dice, porque a nosotros un padre nos explicó que en la hostia está Jesús. Dice, pero si por ejemplo la hostia de repente se va cayendo al piso que es indigno, escuchen el ejemplo que puso. Dice, antes de que toque el piso, Jesús se sale de la hostia. Yo dije, eso es una barbaridad. Y esa idea la obtuvo de un sacerdote. Dije, es una barbaridad. A esto me refiero cuando digo que todavía no entendemos del todo qué es lo que realmente ha pasado en el momento de la última cena, que ahora lo celebramos en la Sagrada Eucaristía. Así que me permitiré hacer uso de unas palabras técnicas para poder explicar lo que acontece en la Eucaristía. De entrada, me permito hacer uso de las palabras técnicas de la filosofía de Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo de los más grandes de la antigüedad, que de hecho nuestra teología se basa mucho en su forma de sistematizar el conocimiento. De nuestra línea, todavía al día de hoy, le llamamos aristotélico tomista. ¿Por qué? Porque Santo Tomás, el gran Santo Tomás, el de la Edad Media, Santo Tomás de Aquino, trajo mucho de Aristóteles para poder hablar e interpretar, mejor dicho, nuestra fe en un lenguaje más actual. Cuando digo actual me refiero a su época, hace unos cuantos siglos ya, ¿verdad? Pero hasta el día de hoy, nuestra teología sigue teniendo justamente esta idea aristotélico-tomista. No es la única filosofía que ha influido, también la filosofía de Platón ha influido, pero Santo Tomás no se fue con Platón. Quien se fue con Platón fue San Agustín, la otra gran lumbrera de nuestra iglesia. En la Edad Antigua, San Agustín fue lo que Santo Tomás para la Edad Media. Y si ustedes me preguntan, no soy quien, ¿verdad? Pero ustedes me preguntan, ¿y actualmente quién vendría a ser la lumbrera de nuestros tiempos? Benedicto XVI. Todavía no lo entendemos, por eso mismo no sabemos qué es la más grande lumbrera, teológicamente hablando, de nuestra iglesia, pero es un punto de partida indiscutible. Benedicto XVI, van a ver que, pues ya sabemos, ¿no? Una vez que muera, van a empezar a hablar mucho más de él y por tanto se va a apreciar y a valorar mucho más todo su trabajo, toda su obra teológica. Pero bien, entonces, ¿cuáles son los términos técnicos que vamos a utilizar? Primero, la palabra categoría. De hecho, vamos a empezar con la palabra ser. Dice Aristóteles de alguna manera que nosotros tenemos contacto con infinidad de seres, seres en particular, seres concretos, pero que todos reciben su nombre de una misma realidad que es el ser, ¿sí? No se refiere directamente a Dios, de momento no, pero existe un ser que es el ser por excelencia, y de allí los demás participamos de la esencia de este ser. Y bueno, todos nosotros entonces somos seres. Los gatitos, que hablaba yo hace rato de mis gatitas, son seres también. Los perritos que tengo también son seres. Las plantitas que tengo, las frutas, hasta las mismas piedras son seres, ¿sí? Todo es ser. En ese sentido, todo es un ser. Y todos los seres se pueden analizar mediante lo que se llaman categorías. Las categorías, a su vez,
Voy a dividirlas de una vez para que se entienda mucho más fácil. Las categorías las dividimos en una sustancia y 9 accidentes, otros términos técnicos, pero ahorita lo vamos a explicar. Entonces, si nosotros sumamos 9 accidentes más una sustancia, tendremos 10 categorías. Los seres se estudian mediante 10 categorías. Primero, la sustancia. Sustancia es una palabra muy bonita. Viene del latín. Actualmente, por la famosa economía del lenguaje y por la evolución del lenguaje, solemos decir nosotros sustancia, sin la B. Sin embargo, si somos un poquito más puristas y le dejamos la B, nos va a ayudar más para entender el término, porque substancia nos va a decir justamente, fíjense, submarino, ¿verdad? Subterráneo. ¿Qué significa sub? Debajo. Entonces, substancia es debajo, pero ¿debajo qué? Stancia. Dice uno, una estancia. ¿Qué es una estancia? Un cuartito. Algo donde se puede estar. ¿Qué es una substancia? Lo que está debajo. Lo que sostiene. ¿Lo que sostiene qué? Ah, bueno, lo que sostiene las otras categorías, las otras 9 categorías que llamamos accidentes. Estas categorías que llamamos accidentes, fíjate cómo la sustancia, se dice así, puede en sí misma ser algo, mientras que los accidentes necesitan estar agarrados en una sustancia para ser algo, ¿sí? Yo podría decir, por ejemplo, con los casos que tenemos aquí, allí va un hombre, porque el hombre es un ser y su sustancia es la de ser hombre. Pero yo no puedo decir para nada, mira, ahí va el color rojo, ahí va el número 25, ahí van 24 horas. No, porque todo eso necesita de algo más para poder existir. No es lo mismo decir entonces, ahí va el color rojo, a decir, ahí va un barco rojo, ahí va un carro rojo. Ah, fíjate, el rojo necesita de algo para poder ser, ¿sí? A esas les llamamos accidentes, esas categorías. Y se les llama accidentes no porque sean un error, ¿no? Así como que, bueno, pues aquí accidente le llamamos a aquello que acontece, pues como un choque, por ejemplo, decir así, sino que es accidente porque podría ser o podría no ser así. No es exclusivo que sea de esta manera. En cambio, la sustancia no puede cambiar, porque si la sustancia cambia, ya no es eso, ya no es lo que estamos hablando. Se dice así, aunque no es exactamente lo mismo, pero se relaciona la sustancia con la famosa esencia. Y la esencia es aquello que hace que algo sea tal cosa y no otra. ¿Sí? Definición clásica de esencia, aquello que hace que tal cosa sea esa y no otra. Yo luego les pongo los siguientes ejemplos, vamos por partes, ¿no? Les digo, mira, de vez en cuando mis perritos y mis gatitas comen exactamente lo mismo, ¿sí? Viven exactamente en el mismo lugar. Voy a todavía a ir más extremo, ¿no? Duermen en el mismo lugar, tienen la misma relación de mascotas conmigo que uno que otro. Sin embargo, aunque comen lo mismo y demás, no se han transformado en un ser sin forma. Pero si se alimentan de lo mismo, sí, pero es que el gato tiene esencia de gato. Entonces, aunque coma lo mismo que el perro, no se va a transformar en perro, porque su esencia es de gato, ¿sí? Entonces, esa esencia nunca va, en ese sentido, a verse desfigurada, por así decirlo, ¿no? Desfigurada, escuchen la palabra que he utilizado. La esencia, pues, va a permanecer en ese sentido, no podemos hablar de que va a desaparecer. Y el ejemplo más clásico de una sustancia o esencia que permanece, pues somos nosotros. ¿Cuántos años tenemos? 15, 20, 50 años tenemos y somos nosotros a pesar del tiempo. Se ha mantenido nuestra esencia, ¿verdad? Luego pongo justamente un ejemplo de hace miles de años, ¿no? Miles de años. Iba yo caminando por el centro de Jalapa y de repente pasé por uno de esos locales que vende perfumes,
pues no sé cómo llamarles, ¿verdad? Piratas, clonados, copias, no sé cómo llamarles, pero creo que lo entendemos, ¿no? Esos perfumes, no digo la marca tampoco, por supuesto, porque hay muchas también, pero el chiste es que venden cualquier perfume que tú quieras. Y entonces iba yo pasando por ahí, una de esas tiendas, y volteo, y quien atendía era una conocida. Entonces me llamó y me dijo, ven, ven, ya fui a saludarla, y en eso me dijo, ¿qué perfume usas? Yo, no, pues X perfume. Dice, ah, mira, pues tengo este, te va a gustar. Y dice, ¿lo quieres? Y yo, pues sí, ¿no? Pues si me lo vas a regalar, con mucho gusto, claro está. Y entonces vi algo que me llamó muchísimo la atención, porque me explicó. Dice, mira, me mostró la botellita, que iba ella, voy a tomar esta, por ejemplo, ¿no? Me mostró una botellita y dice, primero le echamos la esencia. Y yo dije, bueno, la esencia del perfume seguramente me lo va a llenar, ¿no? Le echó un poquitito, pero apenas unas gotitas, por así decirlo. Si luego le echamos el perfumol, y el perfumol fue casi toda la botella, y si luego le echamos uno que es como para que se pegue, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero un tercer elemento que es para que se te quede pegado el perfume y permanezca más tiempo, ¿no? Pues ahí está. Entonces, pues yo estaba impresionado porque dije, bueno, le pregunté, ¿y cuando quieren otro perfume, qué es lo que cambias? La pura esencia. Y la esencia es muy chiquita, muy poquita, y es la que le da el aroma y esa cualidad que lo distingue de los demás. O sea, puede tener muchísimo perfumol comparado con la esencia, puede tener esa cosa que es para que se ajuste al cuerpo y que no se quite, puede tener todo eso, pero lo que hace que el perfume sea tal es la esencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vean la importancia de la esencia. Es la que sostiene todo, es la que hace que todo permanezca. Bueno, de allí vienen pues los accidentes que decíamos, pueden ser de una manera o de otra. Por ejemplo, los menciono, pero no me voy a meter en cada uno de ellos. Es toda como 2 o 3 sesiones de una materia de la filosofía, y no hace falta que notamos en todo, solamente que entendamos la base. Por ejemplo, dice, tenemos la cantidad. La cantidad es un accidente. Ponemos altura de 1,80, alguien que es alto o que es gordo o que es delgado, eso no cambia a la persona, ¿sí? Es decir, ¿cuántas veces nosotros hemos tenido sobrepeso? ¿Cuántas veces hemos tenido un poquito más nuestro peso normal? ¿Cuántas veces hasta nos han dicho que nos vemos bien flacos, estamos así? Pero seguimos siendo nosotros. Es decir, nuestro peso no nos define lo que somos, no nuestro peso. Oye, cuando yo era niño medía 1 metro, luego medí 1,20, hasta que llegué a 1,60, ¿verdad? Cambió mi estatura, pero yo seguía siendo yo. Entonces, los accidentes, si te das cuenta, repito, son ciertas cosas que son de esta manera, pero actualmente. Sin embargo, pueden cambiar. Entonces, a lo que tenemos que poner mucha atención es a la sustancia. Todo esto lo voy a poner con 2 ejemplos. Uno muy sencillo, las manzanas. Vean nada más la cantidad tan distinta de manzanas que tenemos, todas deliciosas, ¿verdad? Tengo una manzana que es la que está hasta el extremo derecho, rojita y grande. La que está justo en el centro es más pequeña que la que está a la derecha. Y no es roja, tiene como que pintas. De hecho, la que está hasta la izquierda es más roja todavía. Pero también hay manzanas verdes. Uy, el sabor de la manzana verde, acidito, ¿verdad? Es un sabor muy interesante, muy bonito. Y el sabor de la manzana amarilla, que algunos llaman manzana golden y todo esto. No, hombre, pues si te das cuenta, fíjate nada más. El peso, el sabor, el color cambian. Pero son lo mismo, son manzanas. Entonces aquí te das cuenta a lo que nos referíamos con lo anterior. Te das cuenta de que hay una sustancia que permanece y que le da existencia a estos accidentes. ¿Te das cuenta? Qué impresionante. Hay una sustancia y esa sustancia le da sostenimiento a los accidentes. Ay, bueno, a esto, muchachos, fíjense nada más lo que les voy a decir. Aunque existen manzanas verdes, en realidad podríamos decir que todas las manzanas pasan por un color verde cuando no están maduras, ¿sí? Pero pensemos entonces que la manzana era verde y pasó a rojita, era verde y pasó a amarillita.
Pensemos que la manzana pues era muy diminuta y fue creciendo a ser mediana y luego fue creciendo a ser grande. Cambió su color, cambió su tamaño. Y sabemos perfectamente bien que cuando están verdes tienen un saborcito y cuando maduran tienen otro sabor. Cambia también su sabor. Es más, ahorita está en el árbol y ahorita está por acá, ¿verdad? Cambia su lugar, cambia todo. Cambian todos sus accidentes. A ello, entonces, le llamamos cambio accidental. La sustancia permanece, los accidentes cambian. Ojo, estamos a punto de llegar a lo más importante. No se distraigan, porque viene lo más importante. La sustancia permanece, lo que cambia son los accidentes. Y entonces viene una pregunta que es clásica en la filosofía. Dicen, bueno, los cambios accidentales los veo todo el tiempo. Efectivamente, todo el tiempo. Tu carro nuevo en un año, ya ves que brillaba bien bonito cuando lo compraste y demás, y en un año está sucio, rayado, desgastado, con tanto kilometraje. Ya no es el mismo, ya no es el mismo. Hay gente que luego compra un mismo artículo y lo compara con el artículo que tenía hace 2 años y uno a veces ni siquiera se da cuenta del cambio accidental porque lo ve todos los días. Pero cuando lo comparas con el nuevo, dices, no hombre, cambió muchísimo. Entonces, los cambios accidentales los vemos, insisto, todo el tiempo, todos los días. Pero viene la pregunta filosófica, ¿y existen cambios sustanciales? Es decir, que una sustancia se transforme y deje de ser lo que es y se convierte en otra cosa. Es una pregunta filosófica muy importante y les doy la respuesta. Sí, sí hay cambios sustanciales. Pero así como vemos cambios accidentales todo el tiempo, los cambios sustanciales son menos numerosos y pues evidentemente mucho más fuertes, por así decirlo. Pero les voy a dar de entrada los dos ejemplos clásicos de cambio accidental. Ni se los imaginan, no se imaginan cuáles son los ejemplos clásicos de cambio, perdón, sustancial, dije accidental, me parece, ¿verdad? Los dos ejemplos clásicos de cambio sustancial. ¿Están preparados? Estos son los ejemplos clásicos. La vida y la muerte. La vida y la muerte. Fíjense nada más, hablemos de la vida, del nacimiento, ¿no? Sabemos que mamá, aquí tenemos a la izquierda una imagen de lo que está siendo la fecundación, ¿no? Está a punto de hacer la famosa fecundación. Hasta aquí tenemos, como bien sabemos, dos sustancias diferentes. Tenemos lo que llamamos un óvulo, ¿verdad? Y tenemos, bueno, aquí aparecen 5 espermatozoides, pero sabemos son millones, millones. Bueno, pues aquí voy a decir una cosa porque luego escucho que la gente se equivoca demasiado. Dicen, he escuchado que dicen lo siguiente: de haber sabido cómo era la vida, le hubiera dado chance al otro espermatozoide que pasara. Como diciendo, yo soy este que está llegando y aquí hay otros y como les gané, pues ya estoy aquí. No nos confundamos. Yo no soy este espermatozoide, no soy ninguno, y tampoco soy el óvulo. Este es un óvulo, es un espermatozoide, no son personas. Esto no son personas, son moléculas ahí nada más que están y ya. Pero cuando se unen, fíjate, cuando se unen, ya no es óvulo y tampoco es espermatozoide. Ahora es una persona. Han dejado de ser dos sustancias distintas, se han unido y resulta otra totalmente diferente. La dignidad de una persona jamás se va a comparar con la dignidad de un óvulo. La dignidad de una persona jamás se va a comparar con la dignidad de un espermatozoide. Pero un óvulo fecundado empieza un proceso distinto al óvulo, un proceso distinto al espermatozoide. Sabemos que el espermatozoide, por ejemplo, por poner un caso, ¿no?
aquí está con su cabecita y con su colita. Sabemos que ese espermatozoide tiene un tiempo de vida, ¿no? Unos cuantos días, está vivo y si no pasa nada con él, se muere. Y punto. Y punto, esa es toda su vida del espermatozoide. Pero cuando logra fecundar al óvulo, ¿se acuerdan que deja la colita detrás? Y entonces empieza a hacer un cambio en él, pero un cambio total. Esto es un cambio sustancial. Dejan de ser una sustancia y se convierten en otra. Con la muerte es exactamente lo mismo. Con la muerte ya no se pone aquí, pero es lo mismo. Decía, bueno, lo podemos ver claramente, ¿no? Cuando alguien muere, nuestro cuerpecito está allí, pero ya no somos nosotros, ¿verdad? Entonces, habrá un cambio sustancial. Ese no soy yo. O bueno, o ese no es la persona que existía, que vivía a través de esa corporidad. No lo es. Ya dejó de serlo. Ahora es un conjunto de, pues sí, de células, también si queremos verlo así, es un conjunto de lo que sea, pero ya no es la persona que era antes. Duele, por supuesto, porque estamos siempre apegados a lo que vemos, y eso me sirve para lo que vamos a ir a continuación. Sin embargo, entonces sí se dan los cambios sustanciales. Fíjense cómo aquí me ganó, no sé si fue el corrector o fue mi inconsciente que puse dos sustancias en lugar de dos substancias. Repito, actualmente la RAE, a través de su diccionario, nos dice que digamos sustancia, es así como se debe decir, pero les digo que me gusta más decir substancia porque me lleva un poquito más a lo que sostiene, lo que está debajo. Entonces, pero es una cosa nada más lingüística de momento, ¿no? De momento. Ahora bien, ya vimos que hay cambios accidentales en algunos seres, bueno, en todos los seres hay cambios accidentales, menos en el ser que no cambia, que es el ser inmutable, que es Dios. Pero de ahí en fuera todos tenemos cambios accidentales. Dios no tiene accidentes, Dios es ser puro, es esencia pura. Nosotros tenemos esencia, pero una esencia que está también aquí, eh, pues, no impurificada en el sentido de que es negativa o mala, pero sí somos seres que pertenecemos a la mutación, al cambio, le llaman filosóficamente al devenir, ¿no? Es decir, que podemos cambiar, ¿no? Hoy somos así, mañana somos de otra manera. Dios no. Dios es así ayer, y dice la Biblia, ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Es exactamente el mismo. En Dios no hay cambio. Bueno, entonces hay cambios, nosotros vemos cambios accidentales y ya entendimos que también se dan cambios sustanciales. Pero aquí viene una de las graves desventajas que tenemos, que todos los cambios, bueno, es una expresión, todos los cambios sustanciales que vemos van acompañados de cambios accidentales. Es decir, cambia la sustancia del óvulo y espermatozoide, pero cambia también lo que a la vez se ve, ¿sí? Ya no es lo mismo a la vista. Entonces hay cambios también accidentales. Morimos y hay cambios accidentales, nos empezamos a degradar y todo esto. Pero ¿qué es lo que acontece y a dónde queremos llegar? A que hay un cambio, existe un cambio sustancial y que al mismo tiempo deje los accidentes como están, pues por lo menos sabemos de un cambio así. La transubstanciación eucarística. ¿Sí? Hace una semana y dos también, porque fueron seguidas, tuve la oportunidad de hablar con papás y padrinos del sacramento de la primera comunión. Y bueno, sus hijos están, por así decirlo, preparados o preparándose para recibir la Eucaristía. Pero a veces los que también necesitan prepararse pues son los papás y los padrinos. Entonces, en esas catequesis les compartíamos justamente el tema de la Eucaristía, un poquito para que ellos la conocieran también desde el principio hasta el final, y tocamos el tema de la transubstanciación. No tuve la oportunidad de hablarles todo lo que les estoy diciendo a ustedes, pero sí rápidamente les dije lo siguiente: ustedes se dan cuenta, si estamos atentos en la misa, se dan cuenta de que lleva a alguien, bueno, generalmente ya están en la mesita, le decimos así, pero esa mesita se llama credencia, generalmente ya están en la credencia, permítanme usar de momento nombres coloquiales para entendernos más rápido. Hay un platito que tiene hostias, muchas hostias, y hay una copita que tiene vino. Bueno,
De hecho, todavía no tiene vino en ese momento, porque apenas se lo va a poner el padre. Pero bueno, pensemos en lo siguiente: el platito con hostias y la copita vacía, pero al momento también le pasan al padre dos, se llaman vinajeras, pero bueno, dos frasquitos, uno con vino y uno con agua, ¿no? Entonces, hasta ahí, en ese sentido, eso es perdóname la expresión, pero es un vil pan y un vil vino y una vil agua. No hay más, ¿sí? Eso es. De hecho, les decía a los papás, les digo, imagínense, les digo, no estoy diciendo que lo hagan, por supuesto, ¿no? Pero imagínense que el sacristán está en la sacristía y de repente el padre le dice, oye, al rato tenemos misa, quiero que prepares todo para la misa, ¿no? Bueno, pues, y agarra y de repente saca las hostias y se acuerda que tiene por ahí una lechera, una cajetita, y agarra la hostia, le digo, y le echa la cajeta y se la come. ¿A qué le vas a ver? Pues a la oblea que venden también con cajeta. Ahora, ahí es un pecado porque es algo totalmente sagrado. Pues la verdad es que no es pecado. O sea, pecado como tal, pues sería porque robó, si acaso, la hostia, o porque defraudó la confianza, pero no le está haciendo nada a nuestro Señor Jesús. No le está haciendo absolutamente nada. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque eso es un pan, no es Jesús, ¿verdad? Entonces no deja de ser eso. ¿Cuántas veces he escuchado de gente que tiene como que esa entrada en la sacristía, vuelvo con lo mismo, y de repente dice, ¿a qué sabrá? Bueno, más bien dice, yo me acuerdo que cuando paso a comulgar, sabe muy rico cuando dan el vino. Y aquí tengo el vino, ¿no? Es así como que, bueno, y más si tienes un cómplice, oye, ¿cómo ves? Nos aventamos una copita de vino, el padre ni se va a dar cuenta, tráete unos vinos de la cocina y no sé qué tanto. Y se sabe, por supuesto, de sacristanes, secretarios, secretarias, seminaristas que agarran el vino y se lo toman así. ¿Qué le están haciendo al Señor Jesús? Nada, porque eso es vino, no es el Señor Jesús. Pero una vez que son presentados ante el sacerdote esta hostia que llamamos presidencial porque es más grande que las que nosotros consumimos, y que el sacerdote en este cáliz ha echado ya el vino junto con la agüita y pide al Padre que bendiga y que deje que el Espíritu Santo llegue, ¿qué es lo que pasa? Según lo que estamos diciendo, está aconteciendo un cambio sustancial. Pero a diferencia de los cambios sustanciales que habíamos comentado, en los accidentes permanecen. Por eso era importante que les dijera que hay cambios accidentales, que hay cambios sustanciales, que en la mayoría de los cambios sustanciales lo que vemos es que además de cambiar la sustancia, cambian los accidentes. Pero este cambio sustancial cambia la sustancia, permanecen los accidentes. Por eso, si nosotros probamos la hostia con la cajetita, o bueno, más bien si probamos la hostia aún sin la cajeta, antes de la consagración, y la probamos después de la consagración, nos va a saber exactamente igual. Porque el sabor es un accidente, no es una sustancia. Hay gente, permítanme decirlo, no es burla, aunque quizá en otro momento lo he usado un poquito como de burla, pero en el sentido de que hay gente que llega a ser tan crédula que ha dicho que el agua bendita, dicen primero así, el agua, una vez que está bendita, deja de ser agua, dicen así, ya no es H2O, químicamente hablando, ¿no? Sino que ya tiene otros compuestos, pero, y aquí viene más, si eso ya es credulidad, viene todavía ahora el fanatismo, porque dicen, pero tú no tienes derecho a examinarla bioquímicamente. Porque si la examinas, estás dudando. Pero por Dios, mira, no me hace falta para nada examinar ningún agua por más bendita que esté. Esa agua es exactamente agua, ¿sí? Que ha sido bendecida, que ya ha sido de alguna manera santificada, pero es agua bendita, es decir, sigue siendo agua. En ese sentido, no ha cambiado sustancialmente, por así decirlo, y menos accidentalmente, ¿no? A eso me refiero todavía más, a que si uno
no es que tengamos falta de fe, pero si uno la analiza bioquímicamente, pues va a quedar igual, ¿no? Porque había gente que decía, no, es que dicen por ahí que una persona tenía agua bendita y que la dejó en una ventana y que pasaron meses y que pasaron años y que nunca se puso verde. Y ya ves que todas las aguas que tú dejas junto a una ventana con la luz, se le sale así como que esa lamita o se pone verde, pero el agua bendita no es cierto. O sea, eso ya es caer en demasiada credulidad y repito, y hasta cierto fanatismo, ¿eh? Así que hay que tener mucho cuidado. Así pues, en la transubstanciación, si alguien te dice, es que yo sí siento que sabe diferente, ideas suyas, ideas suyas. Por la fe, sabemos que es el cuerpo de Cristo. Y por eso hablamos de la última cena, porque no es el cuerpo de Cristo de manera figurada, simbólica, sino real, que nos cuesta mucho comprenderlo. No te preocupes, desde que Jesús lo dijo, nos cuesta comprenderlo, porque somos seres dados a la comprobación. Y Jesús lo que nos pide aquí es fe, no credulidad, no fanatismo, fe. Porque lo que pasa allí, la transubstanciación, es de hecho, aunque usemos un nombre desde la filosofía de Aristóteles, por así decirlo, y aunque usemos un nombre que Jesús quizá ni se imaginó, pero es un nombre que nos ayuda a entender el acontecimiento que se está dando. Se cambia desde lo más interior, se cambia la sustancia, y antes, voy a decirlo así, la sustancia pan, fíjate, la sustancia pan sostenía un sabor, un color y una forma. Ahí estaban sostenidos. Pero de repente voy a permitirme hacer uso de un ejemplo muy ordinario y obviamente es un ejemplo, pero a mi pequeño hijo le gusta mucho que lo llevemos a los parques y también le gusta mucho que le compremos de estas pelotitas que tienen una cuerdita, un elástico que rebotan. Eh, es como un globo que rebota en la mano, ¿no? Entonces, yo no había visto propiamente, porque tenía años que no iba a ningún parque ni demás, ni había puesto atención, pero ya que le compramos a mi hijo, pues se pone uno a ver qué es esto, ¿no? Realmente, y hagan de cuenta, pues que es una cubierta plástica semirrígida, y por dentro tiene un globo. Se infla el globo, se amarra, y se le amarra, pues, este resortito. Pasa lo que acontece con todos los globos, se desinflan. Pero ¿sabes qué? Tenemos 2 o 3 pelotitas de esas por aquí, en casa, que es su casa, y el día de hoy justamente fuimos al cuartito de mi bebé, y me da su globito, que ya está medio desinflado, y le digo, no te preocupes, porque aquí tenemos globitos. Le saqué el que estaba desinflado, le metí otro, y ya tenemos otra vez la pelota. Fíjate cómo lo que sostiene esta bolita de colores, porque es color roja, verde, amarilla y azul, así, ¿no? Lo que sostiene esta bolita es un globo. Se acaba el globo, se lo cambio. Y ya, ese fue el cambio total. Fíjate qué interesante, ¿no? Ya he cambiado pues el globito, he cambiado lo que sostiene y otra vez está inflado perfectamente bien. Cuando lo de dentro se desinfla, lo puedo cambiar. Entonces, con este ejemplo en la mente, quiero que entendamos justamente lo que pasa con la transubstanciación. Vemos un color, saboreamos un sabor. Tenemos también cierto aroma, tenemos cierta textura, está en algún lugar. Todo eso, esos accidentes, están sostenidos por la sustancia pan. Pero de repente en la transubstanciación, la sustancia pan se quita, como el globito desinflado, y ponemos la sustancia Cristo. En esa sustancia Cristo sigue manteniendo los accidentes que tenía la sustancia pan, pero ya no es pan. Ya no es pan. Eso, a ver, Cristo nunca fue pan, eso es definitivo. Cristo nunca fue pan, ¿sí? Pero lo que estamos viendo ya no es pan, ahora es cuerpo de Cristo, ahora es sangre de Cristo. Cuando pude entender en parte todo esto, y hasta lo que entiendo, porque pues obviamente es un misterio muy grande que lo explicamos con nuestras pobres palabras, pero pretendemos entenderlo. Cuando pude entender esto, dije, ¿y qué es lo que hace entonces un milagro eucarístico? ¿Qué es lo que hace que una Eucaristía sea milagrosa? Que cambie un accidente y que la porosidad del pan se transforme en carnosidad
y que brote sangre? Sí, es llamativo, 100% llamativo. Pero si tú me pones una sustancia, bueno, perdón, mejor dicho, una hostia consagrada, que es cuerpo de Cristo, blanquita, bonita y demás, y me pones junto uno de esos milagros eucarísticos, son exactamente iguales. No vale más el llamado milagro eucarístico, porque de hecho, desde que ha sido convertido de pan en cuerpo, ya es un milagro. Ahí está ya el milagro de la Eucaristía. Que cambien los accidentes, eso es lo de menos. ¿Y sabes qué? Te voy a decir una cosa, que es hasta menos el mal llamado milagro eucarístico. ¿Por qué es hasta menos? Porque alguna vez, no he subido este video, pero algunos vieron el video de una entrevista que me hicieron para Corpus Christi, en este Corpus Christi de este año, les decía una cosa, recordando la última cena, que la última cena fue la primera misa, ¿no? Les decía yo en esta entrevista que me hicieron que Cristo se quedó en el pan, por así llamarlo, para ser consumido, no para ser adorado. Pero dado que el pan permanece, o que las características, los accidentes del pan permanecen, entonces podemos adorarlo. Pero la intención es la comunión. Yo te pregunto, ¿tú puedes comulgar esa hostia sangrante? ¿Tú puedes comulgar ese pedazo de carne que sea parte del corazón de un corazón agonizante? No. Entonces, ese llamado milagro eucarístico ha perdido su finalidad. Porque la finalidad es ser consumido, no ser admirado. Lo admiramos y lo adoramos porque permanecen las especies de pan y vino, los accidentes de las especies, pero no porque esa sea la finalidad. Entonces cuando tenemos ahí todos los milagros eucarísticos, júntenlos todos, ninguno lo vas a poder consumir. Imagínate que todas las hostias del mundo, todas, al momento de ser consagradas, se transformaran así literalmente también, accidentalmente hablando, en sangre y en cuerpo. ¿Quién comería eso? ¿Quién comería eso? Se acabaría la comunión. Ya no habría comunión entonces. Y ya no tendríamos pues el sentido de nuestra fe. Así pues, ¿que es llamativo el tema? Es llamativo. Por eso dije al principio que yo también estuve interesado mucho tiempo, muchos años en ello, y estuve leyendo mucho y conocí de varios lugares y demás. Pero ahora que le digo que entiendo un poquito más, digo, pues qué bueno, o sea, me da gusto que también algunos afiancen su fe. Pero por eso la primera definición que di fue justamente de milagro eucarístico es un acontecimiento que corrobora lo que por fe ya sabemos. Lo corrobora, pero ya lo sabemos. Me acuerdo mucho, con esto concluimos, de la anécdota que se cuenta de Albert Einstein, en donde dicen que él propuso la famosa curvatura en el espacio, mediante su intelecto, mediante la teoría. Y él decía que en el espacio había cierta curvatura, y esto es la famosa relatividad y todo eso, ¿no? Y todo lo demás. Pero que como que no todos entendían y menos aceptaban. Pero que cuando los científicos tuvieron la oportunidad de comprobar mediante imágenes o cálculos más avanzados, lo que tú quieras, la famosa curvatura, llegaron con don Beto, ¿verdad? Y le dijeron, mire doctor, o mire, no sé cómo le dijeran, ¿verdad? Mire nada más. Y le mostraron las imágenes donde se veía claramente lo que él había propuesto. Y él estaba maravillado, viendo esas imágenes, absorto. La gente lo veía y decía, miren cómo se quedó en shock. Y le dijeron, alguien le dijo, muy bien, tenía usted razón. Y él dijo, ah, sí, eso ya lo sabía. Me asombra verlo, ¿no? Pero él ya sabía que tenía razón. Así pues, que no nos gane el ver a tener la razón. Que nos gane el tener la razón. Tú y yo sabemos que ahí está Jesucristo. Pero ¿sabe igual? Ya te expliqué por qué. Pero ¿se siente igual? Ya sabemos por qué, ¿no? Oye, pero es que yo vi que allá se convirtió. Pues aquel ya no funciona para lo que era.
porque ya no lo podemos comulgar. Tengamos mucho cuidado en no caer en fanatismos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que os proteges tanto como de la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.